que muchas veces las personas sienten que a ti te va a interesar hablar de nutrición, como a mí me interesaría hablar de enfermedades, cuando a veces yo le digo a mi esposo, no quiero saber, no me hablen más de una enfermedad, ni de un virus, ni de un moco, porque lo veo todos los días. Mi día a día es mirar la alimentación de todos los niños, ayudar a las familias, empoderarlas, etc. Pero claro, cuando llego a mi casa, tengo que aplicarlo con mis hijos. Me quiero tirar por la ventana. Hola, somos Adri y Anto, y este es otro capítulo de nuestro podcast Auténticas Madres. Esperamos que les haya gustado el capítulo anterior y hoy día vamos a explicarles cómo vivimos nosotros en casa desde nuestra profesión. Aquí Antonella tiene 1.000.000 de anécdotas para contarles qué es ser nutricionista en tu casa. Ay, Dios mío. No se imaginan lo que es ser nutricionista en mi casa. Puro chisito. Puro chisito, pura hipocresía. No, de verdad, si bien trato de enseñarle a mis hijos acerca de la alimentación desde chiquitos, realmente yo estoy en consultorio muchos días a la semana, veo muchos niños. De hecho, mi día a día es mirar la alimentación de todos los niños, ayudar a las familias, empoderarlas, etc. Pero claro, cuando llego a mi casa y tengo que aplicarlo con mis hijos, me quiero tirar por la ventana. Obviamente, porque es un tema que lo veo todos los días, a toda hora. O sea, mi vida respira alimentos, respira etiquetas, respira azúcar, o sea, respira de todo lo que les tengo que enseñar a mis hijos. Entonces, claro, yo lo aplico en mis pacientes, salen todos estrella, A1, empoderados de la cita. Pero en mi casa, realmente, a casa herrero cuchillo de palo, si bien trato de que la compra semanal sea lo más saludable, ¿no?, posible, y momentos en los que yo estoy con mis hijos como comiendo, explicándoles, pero realmente es muy distinto a lo que yo aplico en el día a día en consultorio, porque obviamente uno llega a casa con el cerebro agotado, ¿no? Lo último que quiere es ponerse a hablar. Trabajar claro, en la casa. Es trabajar en la casa, es ponerse a hablar de los beneficios de las verduras, de las frutas, y lidiar con un picky eater, ¿no? Claro. Porque yo tengo un selectivo en casa. Yo creo que eso es como la sensación que tengo yo cuando estoy en una reunión social y alguien me gorrea una pregunta de pediatría, ¿no? Claro. O de adultos, ¿no? Nunca falta pero es que tú eres pediatra y ojo, para las que son mis amigas, no es que me fastidien sus consultas, pero claro, a veces me pasa, más que con mis propias amigas, me pasa mucho con los adultos mayores. Yo, no sé, me voy a una reunión, me voy a la playa y hay un adulto y claro, yo siento que hay mucha monotonía en los adultos mayores que ya empiezan a hablar solo de sus enfermedades, entonces me preguntan, ¿y tú que eres médico, qué opinas? Y yo en mi cabeza es, Diosito, por algo soy pediatra Claro. y no geriatra, ¿no? Entonces, y a veces ya yo he llegado a decir, sorry, pero tengo muchos años viendo niños, ya adultos, Ya no sé. adultos no veo, ¿no? O cuántas veces me ha pasado a mí haber tenido que hacer en la playa resucitación. O sea, es como no, todo lo que no hice en la universidad de RCP lo he hecho en la playa, ¿no? Claro. Y es una responsabilidad inmensa porque, claro, estás con a veces 3 chelitas encima o estás en una fiesta o algo y al final me ha pasado haber estado en una fiesta y haber tenido que hacer resucitación y tocaba el pulso y no lo sentía. Me muero. Y yo decía, ¿serán las 3 coronas que me he tomado que estoy haciendo mal? O sea, traumada, porque era como mi responsabilidad, ¿no? Entonces a veces es un poco difícil, ¿no? Me imagino Sí. que te pasa todo el tiempo De hecho, sí. que te gorrean la consulta o que muchas veces las personas sienten que a ti te va a interesar hablar de nutrición, como a mí me interesaría hablar de enfermedades, cuando a veces yo le digo a mi esposo, no quiero saber, no me hablen más de una enfermedad, ni de un virus, ni de un moco, Sí, porque lo veo todos los días. De hecho, eso es algo por lo cual me quejo un montón, de que a donde vaya, si se enteran que soy nutricionista y de niños, uff, o sea, como mi esposo me dice, deberías tener colgado un yape, ¿no? Por cada consulta, porque yo a matrimonio que me vaya, a los cumpleaños infantiles para mí son el terror número 1. De hecho, La pregunta. no voy a cumpleaños infantiles ya con mis hijos porque ya es ansiedad para mí, y es algo ansioso para mí. Porque obviamente yo soy feliz con mi profesión y me encanta, ¿ya?
Pero claro, cuando yo estoy con mis hijos, no quiero hablar de chamba. Claro. Cuando yo estoy en un matrimonio, vacilándome, no quiero hablar de chamba. No estoy como nutricionista. Estoy como persona que se quiere divertir, como una madre que está saliendo, que se toma sus chelitas y que jajaja quiere divertirse. Tal Lo cual. último que quiere hablar es de nutrición, de niños estreñidos o de mi hijo selectivo, que por favor ayúdame. No. Así que ya saben que si nos ven por ahí, conversen de cualquier otra cosa, menos que sea De tu profesión. menos de pediatría y de los mocos y las enfermedades y de toda la parte alimentaria de sus hijos. O sea, para esto, en verdad, tenemos un espacio maravilloso y tenemos tanta información que darles, ¿no? De hecho, eso es algo por lo cual sí hay veces que me quisiera encapuchar. Y Adri, a ver, cuéntanos tú un poquito tu experiencia como pediatra con tus hijos, ¿no? Porque es distinto. Por supuesto, y aparte, muchas mamás me dicen, ay, qué suerte, ¿no? Qué suerte que tú eres pediatra porque tú los puedes ver. Ya, eso, Yo lo pienso siempre, de ya, ti. yo no puedo ver a mis hijos. No puedo. De hecho, me cuesta ver a los hijos de mis amigas, porque por un, o a los hijos de mi familia, ¿no? Porque por un lado tienes una responsabilidad médica, ¿no? Y encima tienes una doble responsabilidad porque hay cariño, mucho cariño, ¿no? Tal Entonces, cual. a veces empiezas a sentir como, por un lado, o sea, tienes como una doble obligación, Sí, ¿no? Tienes un vínculo mucho más sólido, ¿no? Entonces, a mí en mi caso, yo no puedo tomar decisiones sobre mis hijos. Es imposible, o sea, claro, a ver, si tienen un resfrío y tienen fiebre, por supuesto que es más fácil saber calcular una dosis de Panadol, claro. ¿no? O saber, ah, ya está resfriado, ¿no? Pero cuando la cosa se pone difícil, no tengo capacidad para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque mi cerebro ha sido formado en área crítica, ¿no? O sea, he visto tantos niños, digamos, fallecer, he visto tantos niños graves, he visto tantos niños complicarse, que es inevitable pensar que a mis hijos les va a pasar, Claro, ¿no? como O sea, mamá, ¿no? claro, o sea, Santi viene con dolor de cabeza y yo me imagino un tumor cerebral. O sea, mis hijos tienen un ganglio y me estoy imaginando una leucemia, un linfoma, Claro. ¿no? De hecho, la última vez que Santi se enfermó y tenía un ganglio grande, yo tuve la pesadilla que tenía que ir a la clínica a hacerle un aspirado de médula ósea para saber que no tenía algo Claro. oncológico. El exceso de información Es pediátrica, claro, o sea, a entonces nivel médica. no puedo tomar esa decisión. Debo confesar que las decisiones las toma mi esposo. O sea, yo lo he empoderado, Claro. yo le explico y cuando la cosa se está poniendo difícil, le digo, necesito que tú decidas si es que te parece realmente que luce mal, no luce mal, vamos, no vamos, y al final quien toma la decisión es él. Y si tengo que tomar una decisión difícil, por ejemplo, cuando he tenido que prescribir un antibiótico, termino llamando o al doctor Bactel o a mis propias amigas para que me validen si es que estoy haciendo correcto. Es bien, bien difícil. Sí, me imagino, pero no pensé, ¿ah? Yo Sí. también decía, ay, qué suerte, No, ¿no? no, no, no. No son decisiones que son 100% objetivas, porque ahí te gana la emoción. Pero 100%. Es como si yo te pregunto si en tu casa, por ejemplo, todo es saludable, ¿no? No hay una galleta en la cena de Antonella, ¿no? Es lo que me imagino que todo el mundo se imagina, ¿no? Que tus hijos Sí. no comen ni una porquería. Sí, de Ni tú hecho, tampoco, ¿no? claro, obviamente, siempre, sí, yo creo que me alucinan que yo no como un chocolate, que no me como una hamburguesa con papas y que mis hijos no comen dulces, de todo lo que hablo de los azúcares, ¿no? Claro, yo soy mamá como tú, tengo una familia normal, mis hijos comen dulces, tratamos de tener una relación saludable con los azúcares. Si bien Arián todavía no está en ese mundo porque trato por la primera infancia de agarrar el toro por las astas, pero igual en mi casa van a encontrar de todas maneras de repente un sublime en la tarde que yo me voy a empujar y el fin de semana me voy a comer mi yopo con papas fritas y voy a ser feliz. Y algo que siempre digo por las redes es que, por ejemplo, mi guilty pleasure, o sea, que me encanta y me la tomo escondida, es la gaseosa. O sea, mientras más sé de alimentos y de etiquetas, porque gracias al taller de etiquetas ya estoy cada día más traumada, eh, más como, claro, más me genera ansiedad el disfrutar de estos momentos que también son importantes al final, ¿no? De ocio, de nos comemos como unas papitas fritas, una gaseosita,
¿no? Y es difícil pero lo hago soltar, igual. ¿no? O sea, yo también a veces, yo no soy nutricionista, pero claro, al trabajar con Antonella he aprendido más de lo que quisiera realmente. Sí, Y claro, a veces es bien difícil poder soltar un ratito y decir, oye, es un niño, tal ¿no? cual. Es un niño y no le corresponde tampoco estar, ¿no? Prohibiendo. Y la otra cosa es que, no sé si te pasa, pero también sientes que te miran, ¿no? O sea, Uf, siente que muchas veces se interpreta que porque tienes una profesión de salud, ¿no? Como yo me imagino que las psicólogas deben vivir como que no pueden desbordarse porque, o claro. como la profesora de yoga, ¿no? Que mucha gente alucina que la profesora de yoga es Sí, todo zen y obviamente no, ¿no? claro. Entonces, a veces yo me imagino, a veces me siento un poco vista y te debe pasar a ti, ¿no? Que creen que estás mirando con ojo de Demasiado. profesional, ¿no? A veces, y De más, juzgadora. claro, y más cuando has abierto tus redes sociales y te conocen. Entonces, me pasa, mi esposo se ríe porque desde que abrí mis redes sociales me dice, te fregaste, ya no puedes gritar a tus hijos porque alguien te va a mirar y y va a decir que eres un hipócrita, ¿no? Que estás vendiendo respeto a los niños y estás jalándole las orejas. Claro, y yo también me pongo a pensar y digo, a ver, Santi a veces me saca De quicio. de quicio, y porque estoy en un lugar público, no, realmente no hago lo que yo quiero, que es castigarlo y Claro. cuadrarlo, porque digo, verán que está loca, ¿no? Además sacan todos para filmar, ¿no? Claro, no, y aparte porque normalmente cuando una mamá la pasa mal, siempre juzgas hasta la mamá. Sí, Eso ya es la naturaleza, ¿no? sí, tal Si cual. tú mandas al diablo a tu hijo, dices que mala mamá, oh, ¿cómo lo va a Oh, gritar, ¿no? ¿Cómo sí. lo va a gritar? Qué horror. Pero detrás de eso, tal vez un niño que ha jalado todos los límites durante todo el día. Claro, ¿No? Yo a tal veces me cual. preocupo qué escucharán mis vecinos, de cómo los cuadro. Entonces, sí, o sea, es bien difícil y me imagino que es como si te encuentro en un McDonald's, A ¿no? mí me pasa full. De hecho, claro, o sea, mis hijos conocen la chatarra y de vez en cuando normalizamos y nos vamos juntos en familia a comer alguna chatarra. Y mi esposo también se ríe porque yo digo, pucha, me provoca entrar al Kentucky con capucha, cual choro, literal. Porque si alguien me ve, me va a filmar, oye, la nutricionista pediátrica que vende todo muy sano por redes, ¿no? ¿Cómo se va a comer? Y no, o sea, somos personas reales, que en verdad, claro, tratamos de hacer lo mejor que podemos desde la maternidad, porque no es fácil, pero efectivamente me pasa. De hecho, voy a hablar de una anécdota que me pasó hace poco. Yo estaba hablando de los azúcares en las redes, ¿no? De lo que encontramos en las etiquetas y viene mi hija, la del medio, y me dice, mamá, eres una falsa. Y yo, ¿qué cosa? Como que una falsa. Y me dice, te la pasas hablando de los azúcares y lo dañino que es, pero sin embargo, tú comes chocolate y comes tus hamburguesas y te tomas tu gaseosa. Y yo le digo, ¿qué crees? Le digo, que en mis redes no he contado que yo tomo gaseosa, que me encanta, que como dulces, que a media tarde me podría dar un ataque de un sublime galleta y que ustedes comen dulces. Yo trato de normalizarlo lo más que puedo, le digo, o sea, y, y realmente, claro, o sea, por afuera sí me siento súper mirada. Si es que yo me voy a un cumpleaños, eso es para regresar a ese tema, yo sí, siento que todos mis ojos van a mis hijos para ver qué es lo que comen de la mesa, Claro. ¿no? Si yo me voy a un almuerzo familiar, siento que todos voltean a ver qué es lo que yo me estoy sirviendo como nutricionista y si repito o no. O sea, no te imaginas todos los años que he pasado de me muero de ganas de repetir y me quedo sentada porque ¿qué van a pensar yo siendo nutricionista? No, que voy a repetir. Y Es, probablemente sea como incluso una fijación que, o sea, mucho más tuya o una por percepción supuesto, mucho más tuya que la de los demás. Por ejemplo, por supuesto. yo en la casa, en realidad, o sea, yo no tengo un issue de la comida, ¿no? Porque, claro, no soy nutricionista, entonces Claro, tengo tal esa cual. libertad de que, ah, bueno, me equivoqué. Sin embargo, por ejemplo, y no me pasa, por ejemplo, la del McDonald's, pero ahora, nosotros no vamos al McDonald's. O sea, no es Claro. una, como, no me van a vender el McDonald's, no me van a vender el Kentucky Y y no todo pasa bien, nada, y si claro. vas, vas, y si no, o sea, claro,
Pero a mí sí me pasa, por ejemplo, en temas de manejo de emociones. Porque muchas veces cuando tú ves el enfoque de pediatría, crees que el pediatra como abordas todo, ¿no? Claro. Como ves al niño en un todo, entonces no solo abarcas la parte nutricional, física, salud mental, ¿no? Y claro, te miran, pues, ¿no? Si el niño le mete un puñete a otro, es como, ¿qué estará viendo en la casa, ¿no? O Claro, si dice, tal si cual. dice una lisura, ¿no? Como, "Ay, ¿qué pasará? Pero yo creo que eso es parte de, en general, lo que decía, de que nos tendemos a juzgar lo que vemos. Tendemos a juzgar lo que vemos en ese momento Mm. y es muy, no sé si es algo que pasa en todas las sociedades, pero yo creo que es muy marcado en nuestra sociedad, el meterte en donde realmente no te corresponde, Te ¿no? El decir el corresponde. consejo, el comentario, donde no debería estar, ¿no? Estamos muy pendientes de eso. Entonces, cuando tienes una profesión así, obviamente estás como mucho Uf, más expuesta. mucho más expuesta. Tienes, O sientes, ¿no? Que estás mucho más expuesta. De sí, hecho, yo voy a hablar algo que me pasa con selectividad en mi ajá, casa. O sea, de hecho, me especialicé en selectividad por mi hijo mayor, gracias a él, que es un pick eater, ya tiene 12 años. Vamos remando mucho. Pero claro, yo veo ya tantos niños selectivos que, por ejemplo, Arián, mi bebota, que es la última, que está en la etapa donde va a pasar muchas rachas de selectividad y las está pasando, yo ya llego agotada para ayudarla a pasar esas rachas. claro, Entonces, gracias a Dios, tengo a María, que es mi compinche, a la cual he empoderado para claro, que me ayude con eso, porque en verdad yo me siento y veo, yo sé todo lo que tengo que hacer, sé la teoría, ¿no? Claro, claro. sentarme, hacer esto, que visualmente más entretenido, que hacerla comer ¿cómo se llama? Con los pinchitos. Claro, con los pinchitos de animales, hacer la conexión con ella. Pero ya vi tantos ese día, tanta selectividad ese día, que simplemente me siento uf, Dios mío, no, no Ya, la hago, pero eso es creo que ¿no? eso sería más que todo, sobre todo una ventaja, ¿no? Que tienes, porque yo también, ahora que dices eso, efectivamente en mi casa son muy eficientes, ¿no? Yo no estoy y si alguno de los chicos se siente mal, está la señora que nos ayuda, que es Yola, está mi esposo, todos Todos saben, empoderados, claro, claro. todos saben que tienen que dar un remedio o sea, O cómo, incluso ¿no? entre ellos, o sea, creo que pueden discutir cuál es el jarabe que le van a dar, qué les conviene. En realidad a mí me llaman para validar, ¿no? Para validar la Tal dosis, que ahora cual, la dejo escrita en el claro. microondas, en el refrigerador pegada, o para contarme, o para, no sé, para tomar una decisión de que, oye, creo que está enfermo, mejor que no vaya al nido. Entonces, al final también es una ventaja porque vas empoderando a la gente La a tu, gente que a tu está alrededor. alrededor, claro, para que te ayude, ¿no? O sea, Sí, para que sea como tu aliada, porque en verdad, claro, o sea, nosotras acá que vemos en el día a día llegar a la casa y aplicarlo con nuestros hijos, claro, ustedes pensarían que, claro, ustedes pensarían que yo, por ejemplo, uso un estetoscopio en mi casa. claro, no No hay un existe. estetoscopio. O que si yo tuviera O una que le reviso. balanza Claro. o yo me peso, jamás, no No. existe. O sea, en mi casa no existe la balanza, no existe el peso, existe el ejemplo. Creo Ahora, mucho en el ejemplo del día a día, el que das en silencio, ¿no? O sea, mis hijos ven que yo hago deporte todos los días y que es un no negociable, claro. ¿no? O sea, ven que como verduras todos los días, ¿no? Que trato de, en los momentos donde nos sentamos todos juntos, trato de ahí es enseñarles un poco, Sí. ¿no? Definitivamente. Yo creo mucho Claro, en en eso. realidad, en realidad nosotros deberíamos un poco soltar eso, ¿no? Y no tener como esta fijación. Sí, claro. Y algo que en verdad, por ejemplo, me pasa, es que es imposible muchas veces, ya lo aprendía con muchos años ¿cómo se llama? Que he tenido en terapia y aprender a soltar, es imposible como siendo nutricionista, no como transmitir esa como ansiedad, ese prohibir con alimentos dulces y procesados en mis hijos. De Ujú. hecho, lo he aprendido con el tiempo y podría decir que a Matías lo fregué de por vida. O sea, a Matías lo agarré como mamá primeriza y nutricionista que mientras más sabes, más trauma tienes. Y
en los cumpleaños lo vivía persiguiendo y diciéndole eso no, esto es veneno, esto es prohibido. Entonces, él todo lo ve como así, o sea, ansiedad, a tal punto de que yo he visto en su basurero como cuando come chocolates y galletas Escondido. escondidas, ¿no? Yo tuve que dejar de ir a los cumpleaños cuando era chiquito porque me di cuenta que lo estaba fregando. Es lo que le pasa, por ejemplo, a muchos hijos de médico. Claro. Gracias a Dios, como digo, yo no soy la pediatra de mis hijos y no podría serlo. Y felizmente tengo un pediatra que es tranquilo y que es lo que me Claro. transmite, ¿no? Pero, claro, por ejemplo, yo recibo hijos de médicos que toman esa decisión, ¿no? Entonces el niño tiene diarrea y ya están tomando coprocultivo, coprofuncional, Claro, tomando, y le claro, digo, por favor, esto no es un hospital, o sea, claro. es tu hijo. Entonces, en verdad también es bastante difícil. Siempre dicen que los hijos de médicos son los peores pacientes, porque tienes que lidiar con tu teoría versus la práctica. Y también, de hecho, a mí me gusta, mis hijos son inspiración para mi práctica clínica, ¿no? O sea, Igual. porque yo puedo aplicar la teoría en ellos y ver si realmente la teoría funciona. Tú no puedes experimentar en un niño que no es tuyo, ¿no? Tal Porque cual. no voy a hacer algo al azar. Pero sin embargo, como son mis hijos y son mi responsabilidad, sí puedo probar ciertas estrategias y puedo incluso hasta tomar ciertos riesgos de algunas cosas para ver qué tal, ¿no? De Y en hecho, función a eso lo claro, aplicas. claro. De hecho, mis hijos fueron inspiración para yo irme al mundo de la nutrición pediátrica. Fueron mi inspiración para especializarme en selectividad, Claro. ¿no? O sea, de hecho, wow, cuando yo decidí irme por el mundo de la nutrición pediátrica fue el día en que me senté donde el pediatra y Matías iba a empezar a comer y me dijo, esto sí y esto no. Y yo, siendo nutricionista, dije, ¿what? O sea, un millón de preguntas en la cabeza diciendo, ok, ¿y cuánto? ¿Y qué combino? Y los alérgenos y millones de preguntas, millones, millones. Y yo dije, ah, no, pero si yo siendo nutricionista me hago esa cantidad de preguntas, imagínense una madre común, normal, que no tiene una profesión de ciencia de salud y que desconoce el tema. Claro. No. Bueno, a mí me pasa mucho, ¿no? Que asumen que yo no sé cocinar. Entonces a Ya. veces me preguntan, ¿cómo preparas eso? Y yo, Adri, qué buena confesión. La no. mía, la siguiente. Y tampoco voy a aprender, ojo, ¿ah? Si Anto me manda una receta, voy a hacer que alguien la prepare, pero yo no voy a cocinar, ¿no? Entonces, claro, a veces me preguntan cosas y es como, ¿no? Y no necesariamente tampoco sabemos todo, ¿no? Tal cual. Y esa otra confesión que voy a hacer. A mí no me gusta cocinar. O sea, odio cocinar con toda mi alma. Yo soy muy buena directora de orquestas en la cocina. Tengo demasiada creatividad para mis platos, pero soy directora. Claro. Tengo muy buenas combinaciones, pero soy directora. Siempre me dicen, ¿y cómo preparas eso? Por eso nunca me van a ver preparando algo. O sea, no me gusta. No quiere decir que cuando eres nutricionista tiene que estar ligado sí o sí a que te guste la cocina, ¿no? Claro. Porque puedes tener como todo el conocimiento, saber qué combinar, qué no, tener muy buenas ideas creativas, pero claro, ejecutarlas, no gracias. O sea, ahí de hecho, por ejemplo, guayo, yo soy tan floja comiendo, eso es otra cosa, soy muy floja comiendo. Si es que en verdad guayo, mi esposo en la noche, por ejemplo, no me engríe preparándome algo, No comes. soy capaz de no comer. O sea, Yo también, por por floja. flojera. Por la cocina es un sitio que no. Claro. Simplemente no va conmigo. Entonces, no No como. pensaría. Sí, o sea, nadie alucinaría eso de mí, pero Claro. no como. Prefiero no Sí, comer. igual obviamente algo, o sea, algo, como tú dices, director de orquesta, ¿no? Es como me pasa que muchos, o sea, hay que encontrar un punto medio, Sí, ¿no? claro. Porque a mí muchas mamás me dicen que se frustran horrible, por ejemplo, cuando van ellas ya de adultas de un médico internista y te dice, oye, haz deporte y come saludable y tienes al doctor, ¿no? Tal cual. Con la Coca-Cola al frente de la computadora, ¿no? Terrible. Entonces, sí, con lo que tú decías al inicio, o sea, la El carrera te ejemplo. sirve para saber la teoría y para intentar ejecutar la práctica en lo mejor que puedas, Y ¿no? uno tiene que, de hecho, para mí, uno tiene que predicar lo que practica, Sí, ¿no? O sea, con yo flexibilidad, con ¿no? flexibilidad, de hecho, sobre todo con los mayores,
¿no? Porque en verdad realmente yo con mis mayores trato de llevar, ya lo he aprendido con los años, una relación saludable con el mundo de los procesados, porque cada día me trauma más. Y con la menor que todavía puedes controlar, la controlo, ¿no? Por el momento es mi chamba, ¿no? Ujú. Y sí, definitivamente, por eso, por ejemplo, muchas personas que me buscan por alimentación complementaria, por ejemplo, vegana, o sea, yo trato de derivar. Si bien sé, o sea, si bien puedo ayudar a esa familia, yo no, o sea, lo practico al final, Claro, ¿no? Entonces yo derivo lo que yo, o sea, lo que yo no practico, yo no puedo predicar, así de simple. sí, Y eso está eso. súper claro. ¿Y cómo te sientes cuando tienes que tener contacto con otras mamás? O sea, a mí me pasa que, mm, no sé, a veces en algún compartir del colegio de Sandy me dicen, bueno, y trajimos la, el plátano y las mandarinas para tu hijo. Y como, ni yo me las voy a comer, Yo ¿no? soy la mala madre por Es excelencia. difícil, ¿no? Porque ya de por sí, es más, me acuerdo que a inicio de año, me acerqué a presentarme a la delegada del salón y, y me dijo, sí, ya sí sé quién eres, eres la pediatra. Y dije, Dios mío, ¿cómo me habrán alucinado? ¿No? La que siempre está ahí, la que fastidia. Y claro, ya tienes, eso también es bastante difícil porque te imaginan, o sea, tienen un prejuicio, Tal ¿no? cual, Sin sin conocerte, conocerte. ya asumen que eres de una manera o de otra, o que vas a ser tal vez más rígida, o no. Porque en Sí. verdad, yo creo que siempre digo, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y estoy segura, Adri, que estoy segura, o sea, no sé con exactitud, pero estoy segura que han dejado de invitar a muchos cumpleaños a mis hijos para que yo no juzgue De todas maneras me pasa. exacto De todas lo maneras. que han puesto en la mesa. Estoy Sí, sí, de segurísima. todas maneras. Estoy segurísima. Y sí, sí me pasa, por ejemplo, que claro, o sea, claro, ahí está la nutricionista, entonces hay que traer todo sano al compartir, porque Claro. si no, o sea, O no coman enfrente de ella. o no coman enfrente de ella, o se esconden, ¿no? La galletita se la dan así caleta, Sí, porque ahí estoy yo mirando con ojos de juzgona y es una no, excepción. claro, Y acá es bien importante porque al final, o sea, el profesional, es el que guía, ¿no? El profesional tal es que cual, el que da la información, o sea, y nosotros como mamás damos la información a nuestros pacientes y damos la información a nuestras familias, pero ya finalmente queda un punto que es bien importante, que es la responsabilidad de los de cada padres, uno. ¿no? Y incluso de nosotros mismos, ¿no? Hasta qué punto, o sea, hasta qué punto te entregas, hasta qué punto confías, hasta qué punto delegas, ¿no? Y eso tiene que encontrarse un balance. Tal cual, Porque no, o sea, no estás, o sea, tú no eres responsable, solo eres responsable de tus propios hijos. sí. Del resto, realmente no, ¿no? Y Y también te puedes equivocar, tienes derecho a que, como tú decías, ¿no? Si te quieres ir al McDonald's, te vas al McDonald's. Y al final, cada uno tiene que ser libre de, literal, de cómo cría, cómo ve, ¿no? sí. De hecho, es importante el ejemplo, ¿no? Ujú. Definitivamente. Y hay algo que quería también añadir con ser el nutricionista en mi casa. Por ejemplo, he tenido que aplicar por momentos de la vida de mis hijos alguna C, ¿no? Porque Milana, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la del medio, tiene como rinitis alérgica y tiene varias condiciones de que se complica, ¿no? Yo ya sé, ¿no? A qué viene ligado, ya sé qué tipo de alimentación le tengo que dar, le tengo que sacar por cierto tiempo, con suplementos y todo, pero simplemente lo voy atrasando, lo voy atrasando, Por lo supuesto. voy atrasando. ¿Por qué? Porque, claro, yo lo hago y lo dicto en mi día a día con niños, pero es muy difícil yo aplicarlo con ellos en mi casa. Poner ese como organización, ¿no? De poder, Yo eso es algo debo que me confesar que pasa no tengo mucho. ningún suplemento en mi Yo casa. tengo todos comprados. Ninguno, ni comprado. Tengo todos Nada. comprados y puestos ahí No, con horarios. no los voy a dar. Me da flojera. Claro, Me da flojera pensar. Es cuando tuve que dar un antibiótico, Dios mío. O sea, sí, yo soy. qué flojera el horario, qué flojera el. Entonces, pero bueno, también el ser mamá te permite empatizar
con lo que viven otras personas. Así es. Similar, yo me acuerdo Así es. la primera vez que le dio Erpangina a Santi, que tenía, cuando tenía 2 años, que es cuando tienes estas heridas en la boca, ¿no? Es como el Erpangina es un primo del mano, pie, boca, y realmente al chico se le pudrió la boca. O sea, qué bestia, cómo, qué tal Erpangina. Y claro, yo sabía realmente cómo me desesperé, cómo lloraba, pasé malas noches. Y cuando yo recibía la emergencia en el hospital a las mamás que venían, claro, y encima la Erpargina es un cuadro aparatoso, Claro, fiebrón, dolor, malestar, el niño se pone irritable, cualquier papá se asusta, pero es tan benigno y es tan que sabes que no le va. Es más, nosotros los pediatras sentimos, yo abro una garganta y me encuentro una Erpangina y siento alivio, es como, "Uf, ya, acá está el diagnóstico, no le va a pasar claro. nada, ¿no?" Entonces, eso me servía para decir, oye, yo te entiendo, en verdad, entiendo que la pasaste pésimo, porque yo también, Dios mío, o sea, prepárate la mala Claro, noche, tal cual. prepárate lo thriller, pero va a pasar y al final, ya, o sea, te sirve un poco como también para empatizar si es que lo vas viviendo. Sí, O sea, tal todas cual. estas experiencias te marcan, o sea, te complican la cosa, pero te marcan para que puedas ser mucho más empático hacia los padres que llegan a tu Tal consulta, cual. ¿no? De hecho, sí, todas las experiencias que yo he tenido alimentarias con mis hijos me sirven muchísimo también para, sobre todo en la parte de la selectividad, de poner en práctica esos tips, Sí. ¿no? Con los padres y irme más a la realidad, porque Ujú. como mamá ya te das cuenta que hay cosas que puede decir la teoría, pero que en la No realidad funciona. no funcionan. Y en verdad pasa de acuerdo a cada familia. O Claro, sea, si viene una paciente que tiene, no sé, pues, 7 hijos y sé que le tengo que hacer un tipo de alimentación restrictiva, o sea, yo sé que tengo que ser mucho más flexible en todo, porque es una madre que tiene 7 hijos. O sea, claro, no va a ir conmigo la realidad, claro. ¿no? En que sea así. O No, sea, y también puedes poder, también la billetera, ¿no? O sea, como cuando nosotros, qué uff, maravilla, Antonella habla del que deberíamos comer ciertas frutas orgánicas y yo dentro de mi casa es como, Dios tal mío, ¿y con cual. qué presupuesto? ¿Cómo tanto orgánico, no? O sea, yo tengo 3 cosas orgánicas. Esa es otra cosa. O sea, cumplí lo orgánico el primer año de vida de Arián. Claro, Todo. Ahora solo me enfoco en ciertas cosas ciertas puntuales. cosas puntuales, porque obviamente también está la parte de la billetera. O sea, soy una madre como ustedes, Claro, común y que corriente, tienen que pagar sus que cuentas. también tiene que pagar la alimentación, que sé que es una inversión. Claro, Y bueno, eso es lo que a mí me sirve, ¿no? O sea, la alimentación es una inversión y es mi mantra constante, me lo repito constantemente, ¿no? claro. Sí, definitivamente el ser nutricionista en casa a veces como, claro, me juega en contra, ¿no? Pero bueno, ahí vamos aprendiendo, utilizando como momentos claves como oportunidad para enseñarle a mis hijos, por más que esté agotada con lidiar con la parte alimentaria de ellos, Claro, obviamente. Pero lo bueno es que aprenden un montón sí, del día a día, ¿no? Y de las cosas que les voy contando. Ahí tengo como mis estrategias, ¿no? sí, Pero bueno, creo que hemos confesado varias cosas, ¿no, Adri? ¿Tú sí. qué? Yo en realidad creo que no, la única confesión es que no soy pediatra de mis hijos, pero bueno, mucho lo sabía. Yo siempre un agradecimiento eterno a mi querido doctor Tony Bactel, el pediatra de mis hijos, que realmente, o sea, realmente me ha sacado, así como me ha sacado del hoyo, así, una y otra vez, ¿no? O sea, él realmente me miraba y me decía, te estás bloqueando. Y yo, sí, está bien. Recompostura, ¿no? Qué importante. Qué importante, ¿no? Y eso también ha influido, el que yo me sienta ansiosa y preocupada hace que yo también pueda, por ejemplo, eso también es bien importante, ¿no? El que yo sepa qué cosa puede pasar, qué tan grave se puede poner, me permite a mí también ser honesta en lo Claro, que digo, ¿no? Sin miedo, porque a veces, claro, es bien difícil, ¿no? O sea, tú puedes, es como yo le digo a mis papis, tú puedes venir por un resfrío, pero yo no tengo cómo predecir que mañana es una neumonía y tal está cual. en cuidados intensivos, ¿no? Tal cual. Entonces, claro, a veces no necesariamente vienen a la consulta a escuchar eso, pero creo que no hay algo valioso es poder saber, ¿no? Así como yo me siento agradecida de lo que sé y de toda esa información que entra a mi cerebro, esa misma información tiene que entrar también porque ustedes son los papás, ¿no? Pero
claro, con lo que implica, yo también debo confesar, a veces no sé, por ejemplo, cuando tengo decisiones, ¿ya? Que me han costado como pediatra. Por ejemplo, cuando tenía que hacer el tamizaje neonatal de mis hijos, ¿no? Ese tamizaje que te piden el básico, el Claro, ampliado. Claro, Santi tiene 9 años, en esa época los seguros no te cubrían los tamizajes, claramente era súper caro, entonces, y mi esposo me miraba y me decía, bueno, tú eres la pediatra, claro. ¿le hacemos el grande o no? Y yo decía, a ver, la billetera, y por otro lado decía, ¿cuál es la posibilidad de que tenga esta enfermedad? Y no, y 1%, 2%, entonces como, no. Entonces ahí te cuesta, ¿no? Te cuesta muchas veces tomar estas decisiones porque, Claro. claro, entonces es una realidad difícil, el poder contrastar realmente lo que podría pasar. También debo confesar que a veces me voy a dormir pensando en que mañana podría pasarles algo, ¿no? Sí, Y, tal y es, cual. y es bien, o cuando tengo que tomar decisiones sobre el seguro de salud que tengo que pagar, es Qué como, fuerte. Alan, a mi esposo por él no tendríamos seguro y por Y mí, por el mío de igualito, claro, en, no en la capa tendríamos más seguro. alta porque me proyecto, Sí, ¿no? Entonces encontrar un punto medio de eso porque yo tengo mucha información en mi cabeza, claro. porque yo sé qué pasaría. Entonces a veces sí debo Te juega confesar en que contra. me da mucha ansiedad, Claro. me da mucha ansiedad y por eso al final yo hago lo que hago con mis pacientes. Manuel, a mi esposo, esto es lo que puede pasar, tú decides. Yo Claro. no puedo decidir porque no sé, porque tengo demasiada información en Tal mi cual. cabeza. Sí, de hecho, sí, yo como nutricionista también muchas noches me voy a dormir diciendo, no estoy haciendo lo suficiente con la alimentación de mis hijos. Pero igual tengo que, con los mayores tengo que ser un poco más flexible. De hecho, esto lo he aprendido con los años en terapia. Y con lo que a las veces que nos podemos haber equivocado, Y ¿no? con las veces, con todas las equivocaciones que hemos tenido y tratando de que ellos también tengan una relación saludable con la hora de la alimentación, ¿no? Porque claro, el ser nutricionista también eso te juega en contra, ¿no? De repente, ¿qué? Pueden tener futuros trastornos de conducta alimentaria gracias Claro, a mí, claro. ¿me entiende? No. Pero Dios. bueno, creo que esto ha sido un buen capítulo de confesiones para que justamente también se entienda el sentido de nuestro podcast. Que linda la teoría, lindísima. Pero aquí estamos nosotros, maternidad completamente real y sin filtro. Sí, O sea así que que síganos para los siguientes episodios y también pueden comentarnos algún tema que les parezca interesante. interesante. Así que ya nos vemos en otro capítulo de Auténticas Madres, como lo somos nosotros.